De la mañana con 10 minutos. Vamos a noticias internacionales a esta hora de la mañana. Laura Soto está con nosotros aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo estás, Laura? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carola Seda. Vamos a comenzar con las protestas que se desarrollan en estos momentos en distintas ciudades de Israel. Nuevamente una jornada nacional de protestas, de hecho, que se le ha calificado como el Día de la Perturbación. Ese es el nombre que le han puesto los activistas que han organizado finalmente estas manifestaciones, en el cual hemos visto bloqueos de diversas carreteras de dicha nación. Todo esto para pedir nuevamente un fin a la guerra, para permitir la liberación de los rehenes que continúan cautivos en la Franja de Gaza. Se han quemado neumáticos, como ustedes pueden ver en pantalla, bloqueo de las principales carreteras y todo esto entonces en medio de esta operación militar que ya está en sus etapas iniciales, que está desarrollando el ejército israelí para ocupar finalmente la ciudad de Gaza. Recordemos que actualmente las fuerzas israelíes tienen un control del 75% de la Franja de Gaza y ahora buscan llegar al 100% ocupando en este caso Ciudad de Gaza, que es el espacio que les falta. Pero aquí las familias de los rehenes y también activistas acusan de que esto puede provocar el riesgo para los rehenes que todavía siguen con vida, como ya se ha visto en otras ocasiones, que le han quitado la vida a rehenes cuando la presión militar israelí ha aumentado en este sentido hacia la Franja de Gaza, y ese es el temor entonces que enfrentan familiares, también simpatizantes. Se habla de 50 rehenes que todavía siguen cautivos, pero solamente 20 de ellos estarían con vida. No se sabe exactamente en qué zonas de la Franja de Gaza están siendo capturados. Bueno, y esto pasa justo un día después de que se produzca este atentado contra este hospital, el Hospital Nasser allá en Gaza, donde mueren entre otros 5 periodistas y 20 personas en total, y cuando parece inminente esta ofensiva para la cual se ha convocado a 60.000, 70.000 reservistas por parte de Israel, de lo que tú dices, y la ocupación de la ciudad de Gaza con el consiguiente desplazamiento de 1 millón de personas que están además sumidas en la hambruna provocada por el hombre, digamos, por las condiciones, según ha dicho las Naciones Unidas. Y cuando la explicación del gobierno de Israel, ¿te acuerdas que ayer comentábamos qué explicación iban a dar para este bombardeo? Impresionante. Que además fueron 2 ataques al hospital. Y fue un terrible accidente, dice el gobierno de Netanyahu. Claro, fue como un doble golpe, ¿no? Sí, como se puede decir una causa colateral. Esa es como la justificación ante esta defensa o básicamente ofensiva que ellos hacen contra Hamas. Pero claro, en este caso fue distinto a la vez anterior cuando asesinaron a miembros de Al Jazeera, porque en ese caso se culpó a uno de esos periodistas de ser miembro de Hamas. En este caso se asume, entre comillas, un error o más bien una investigación que se va a desarrollar para saber finalmente por qué hay bajas civiles en este hecho. Eso dijo Netanyahu, de hecho, ¿no? Que fue un accidente. Claro, que fue un accidente. También hay el líder quiero decir, el vocero del ejército israelí también habla de que se abrirá una investigación, pero que de todas formas ahí justifican de que pueden ocurrir situaciones de este tipo, teniendo en cuenta de que están ahí librando una guerra contra Hamas. Esa es la justificación en ese sentido del ejército de Israel. Y en el fondo estas protestas, Laura, son porque el gobierno de Israel dice la mejor forma de recuperar a los rehenes es con la ocupación total del territorio de Gaza, y la opinión pública en Israel dice creemos todo lo contrario, digamos. Esto puede ser ya que definitivamente los perdamos y no tengamos acceso a ellos nunca más. Claro, y hasta el momento no han aceptado tampoco una tregua de 60 días que ha sido presentada por mediadores regionales, que ha sido aceptada por Hamas, porque ellos ahora están buscando un acuerdo que sea completo, es decir, que permita la liberación de todos los rehenes, no un acuerdo parcial, y por lo mismo es ahora entonces que han apostado por esta ocupación, que esa es la base entonces de la estrategia ahora de Netanyahu, la presión militar para poder finalmente liberar a estos rehenes. Pero recordemos de lo que hablaban, por ejemplo, medios de prensa israelíes antes de que se aprobara finalmente esta operación, que decían que el propio jefe del ejército israelí estaba en contra de esta operación debido justamente al riesgo que podía implicar para los rehenes y también a las bajas que podía significar para los propios soldados del ejército, teniendo en cuenta también de que esto en su visión tampoco significaría necesariamente la destrucción de Hamas, que eso es lo que se espera también con esta operación, que realmente esto no va a hacer de que realmente Hamas termine siendo, se puede decir, destruido, que es lo que ellos buscan, sino que
va a seguir funcionando pese a aquella operación militar, como ya ha ocurrido con otras ocupaciones, por ejemplo, cuando ingresó el ejército hacia el sur de la Franja de Gaza, hacia Rafah, que también se esperaba lo mismo, una destrucción de Hamás, pero finalmente eso no se logró. Así que ahora por lo mismo vemos estas manifestaciones, miles de personas que se suman entonces a las calles. Vamos a ver cómo finaliza aquello, pero ya vemos que la convocatoria es bastante grande, de hecho ya porque son recién las 4 de la tarde más o menos en Israel y ya vemos a mucha gente entonces en el fondo participando. Esto está pasando, o sea, esto es algo que está ocurriendo hoy, ahora sigue sucediendo. En este momento está ocurriendo. Y el llamado a este Día Nacional de Lucha que se convoca ahí en Israel es para exigir acuerdo de rehenes ahora, o sea, los padres de los 20 rehenes que se estima que todavía están con vida. Uno de ellos, Ruby Chen, padre de Itai Chen, le dice al gobierno de Israel, vuelvan a la mesa de negociaciones, hay un buen acuerdo sobre la mesa, es algo con lo que podemos trabajar, pero es la negativa del gobierno de Israel lo que les preocupa. Recordemos las dimensiones de la toma de rehenes, 251 personas fueron tomadas rehenes el 7 de octubre del 2023, la gran mayoría ha sido liberada durante los altos al fuego, pero solamente han podido rescatar a 8 rehenes con vida. 50 permanecen aún en Gaza, se estima que 20 de ellos estarían con vida todavía. Claro, esos 8 rehenes con vida que tú mencionas, claro, en medio de presión militar, no dentro de los acuerdos de liberación en ese sentido. Claro, entonces al final vemos que este tipo de presión militar, el resultado que ha dado para poder finalmente rescatar a rehenes no ha sido tan grande como podría ser en el fondo y que también ahí corre el riesgo la vida de estas personas que todavía continúan con vida y que vemos ahí de hecho en las imágenes en pantalla los rostros de estos jóvenes que todavía siguen ahí atrapados por Hamás, o ya sea la Yihad Islámica Palestina en este caso, que también tiene en sus manos a rehenes dentro del enclave palestino. Ahora vamos a hablar sobre Estados Unidos y este despido que anunció el presidente de Estados Unidos hacia Lisa Cook, quien es una de las gobernadoras de la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos. Una de las consejeras, por decirlo así, ¿o no? Una cosa así, claro, de esta junta en el fondo de miembros del Banco Central. Sabemos que Jerome Powell es el presidente de esta junta de la Reserva Federal. Lisa Cook es uno de los miembros, ¿no es cierto? Gobernadora se le llama en este caso en Estados Unidos. Claro. Pero el tema acá, esto genera polémica porque Donald Trump no tiene las atribuciones para despedir en este caso a un gobernador de la Reserva Federal. En este caso, ella fue elegida por Joe Biden en 2022 y el cargo dura por 14 años, es decir, ella sería del cargo recién en 2038. Fue la primera persona afroamericana en formar parte entonces de esta junta, la primera mujer afroamericana, y todo esto se da en medio de acusaciones de fraude hipotecario que de todas formas no han sido encausadas primero en un juicio legal, no ha sido presentado por la justicia, es una acusación que dan aliados de Trump y a través de aquello el presidente justifica finalmente despedirla, porque uno puede despedir a un gobernador de la Junta de la Reserva Federal, pero bajo acusaciones graves, es decir, una causa que esté realmente fundada. Y en este caso son acusaciones de aliados que dicen que ella ha cometido fraude hipotecario. Y todo esto, en el fondo, con la intención que tiene Trump de intervenir para que se bajen las tasas de interés, que eso es lo que ha estado muñequeando con desde la campaña que viene insistiendo en eso, ¿no? En que es necesario bajar las tasas para echar a andar la economía y mejorar las condiciones, pero la Fed no está de acuerdo. No está de acuerdo. Claro, porque si queda un puesto libre de estos gobernadores de la Reserva Federal, Trump lo puede elegir, tiene que ser ratificado por el Senado, pero teniendo una mayoría en el Senado, en este caso republicana, por supuesto que lo podría lograr. Pero de todas formas... Ella dice que no va a renunciar en todo caso. Ella dice que no va a renunciar, dice que esto a través de su abogada, que no existe ninguna causa bajo la ley y él no tiene la autoridad y que va a seguir entonces cumpliendo con su cargo y que van a defenderse entonces ante la justicia porque este procedimiento es ilegal, es decir, esto es un organismo independiente, por lo tanto un presidente no puede llegar y despedir en este caso a un miembro de la Junta de la Reserva Federal y más aún si es que no hay una razón grave o justificada para hacerlo porque hablamos de que esta acusación todavía no ha sido presentada judicialmente, es una acusación que entregan aliados en este caso de Donald Trump y que ya lo ha usado otras veces para intentar en el fondo sacar del cargo en este sentido a enemigos políticos. No es primera vez que lo hace, pero todo esto es entonces una preocupación de qué tanto puede inmiscuirse en este caso el presidente de Estados Unidos en un organismo que es independiente y ya hemos visto esos conflictos que ha tenido, por ejemplo, con Jerome Powell, que lo hemos también reportado en otras ocasiones, que también han hecho cuestionar entonces esta independencia que tiene el Banco Central de Estados Unidos. Ahora vamos al último tema, vamos a hablar sobre Argentina, este escándalo de corrupción que enfrenta particularmente
la hermana del presidente, Karina Milei, quien es también secretaria general de la presidencia en dicha nación. Había silencio respecto al presidente Javier Milei, pero después de alrededor de 5 o 6 días de silencio, desde el momento en que esta causa se da a conocer, se destapa este escándalo que ya se lo vamos a explicar, Javier Milei finalmente sale a la defensa de su hermana y todo esto finalmente lo cuestiona o acusa de que aquí hay en el fondo una persecución por parte del kirchnerismo que busca sembrar caos al presentar entonces estas acusaciones. Todo esto tiene que ver con la Agencia Nacional de Discapacidad, para ir explicándoles en qué consiste este escándalo de corrupción. Aquí, aparentemente, según lo que se dice en este momento, el ex jefe de esta agencia, que fue finalmente despedido debido a este escándalo, se filtran unos audios de él, de Diego Spagnuolo, en el cual él dice de que en el fondo se está pidiendo un 8% de coimas a las empresas farmacéuticas para tener contratos con el Estado en términos de medicamentos. Wow, ya. 8% en coimas, el 8%, digamos, del contrato, del dinero, claro, del monto, y se dice que de ese 8%, un 3% estaría siendo dirigido a Karina Milei. Directamente a ella. Directamente. Claro, todo esto en base a acusaciones o más bien este audio filtrado en una conversación que tuvo, en este caso Spagnuolo, que con un interlocutor desconocido. Esto lo filtran los medios finalmente y él justamente admite aquel delito y a raíz de aquello lo despiden de su cargo, pero el gobierno no se había pronunciado al respecto, al menos no directamente Javier Milei, que se acusa también de que el presidente argentino sabía de esta situación. No él involucrado directamente en se puede decir, en recibimiento de este dinero, pero sí sabía que Karina Milei sí lo estaba recibiendo y es por eso entonces que ahora la defiende durante el lunes en este acto político que realiza. Oye, un hecho súper grave, no solo por la denuncia en sí, digo, por el momento político también por el que está atravesando Milei. Claro. Varios analistas argentinos dicen que este es el momento más sensible, más crítico, digamos, para Milei desde que llegó al gobierno. Claro, y además que este es un presidente que llegó criticando a la casta, que eran todos los políticos, Claro, sobre todo contra el kirchnerismo, en fin, precisamente por hechos de corrupción. Y como pone hoy día La Nación, el diario argentino, este es una crisis infusible, porque es su hermana, digamos, Claro, su asesora más cercana, la que está ahí en el centro de la exposición. Hay que ver sin cómo duda, avanza esta claro, cuestión, porque además lo puede golpear en su popularidad, que es algo que ha También. logrado mantener bastante en forma, digamos, por sus medidas económicas. Y sin duda esto es hasta ahora el peor escándalo que ha enfrentado Javier Milei o el gobierno de Javier Milei desde que llegó a la presidencia. Pasemos a escuchar lo que dijo entonces el presidente argentino en este acto político. Espero una gran ovación ahora, ¿no? También quiero agradecer al jefe, Karina Milei, por haber llevado la titánica tarea de organizar el partido a nivel nacional. ¡Gracias, jefe! En estos momentos donde justamente el kirchnerismo se dedica a sembrar el caos, a tratar de generar esta inestabilidad, y lo cual lo hacen de manera abierta, descarada. Yo les quiero decir que nada de eso a nosotros nos va a asustar, porque si terminamos con el déficit de 123 años en un solo mes, ¿qué nos puede hacer que jodan durante 2 meses y se vayan definitivamente? Bien, esto fue un acto celebrado en la ciudad de Junín, en la provincia de Buenos Aires, donde se presentó a los candidatos de su partido para las próximas elecciones legislativas. Y claro, no se refiere directamente a este escándalo de corrupción, no lo llama por nombre, pero sí se entiende de que esto es una defensa entonces hacia su hermana Karina Milei. ¿Por qué le dice el jefe y no la jefa? Porque se busca diferenciar de Cristina Fernández de Kirchner, que le dicen la jefa, entonces por eso le dice el jefe a Karina Milei, para hacerle ahí la diferencia. Pero lo cierto es que ya han habido allanamientos por parte de la justicia, por ejemplo, a la misma sede de esta Agencia Nacional de Discapacidad, también a otras personas que se les ha involucrado en esta red de corrupción. Es decir, ya hay una causa legal que está en curso, han habido allanamientos, es decir, todo esto ya está en el fondo andando. Vamos a ver si es que se le da algún tipo de responsabilidad legal finalmente a Karina Milei por esta situación bastante preocupante que se está desarrollando en todo esto para por supuesto, la Casa Rosada. Pero también otra persona, por ejemplo, que está involucrada en esto es Eduardo Lule Menem, quien es la mano derecha de Karina Milei en este armado político, ¿no es cierto?, del Partido La Libertad Avanza.
y que justamente él también es reseñalado como uno de los máximos responsables de haber coordinado esta red de cobro de sobornos, y él negó también, por supuesto, que él estuviese interviniendo en esta agencia con las contrataciones. Así que también ahí varios miembros o personas, de hecho, el propio Diego Spagnuolo, que era el exdirector de esta agencia, que lo echaron, era muy cercano a Javier Milei. Entonces también complicado porque el círculo cercano se está viendo afectado en esta trama de corrupción. Y hay audios que darían cuenta de estas irregularidades. Del propio involucrado, finalmente. Claro, que no lo ha desmentido. Que no ha salido a desmentirlo, por lo menos. No, por lo menos no. Ya, pues hay que ver. Está complicada la cosa. Y en Argentina los programas de Chimento, de farándula, dicen que el presidente volvió con Fátima Flores, que fue su pareja, que es esta humorista, que estarían como volviendo en su relación amorosa. Uno dice, la oportunidad en que aparece esta noticia. Justo ahora. Que es conveniente hablar de que se van a encontrar el primer fin de semana de septiembre en Las Vegas. Sí, totalmente. Muchas gracias, Laura. Que esté muy bien, nos Chao, vemos.